Amén. Amén. En los capítulos 7 y 8 de Nehemías vimos el reinicio de reuniones y cultos en el recién reedificado templo, la casa de Dios. Después de que se terminaron los muros, ya el templo estaba terminado, se terminaron los muros y dejaron entrar al pueblo y se congregaron por primera vez en muchos años. Y se leyó el libro de la ley a oídos de todo el pueblo. Y entonces como el pueblo comenzó a congregarse, cuando el pueblo comenzó a congregarse para alabar a Jehová su Dios y a escuchar la palabra de Dios siendo leída por el escriba Esdras y enseñada por los levitas, pues empezaron a entrar en convicción. Cuando la palabra de Dios se predica y se enseña, si el Espíritu Santo está obrando, siempre nos va a dar convicción, siempre va a calar. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos da convicción. Bueno, vimos cómo se reinstituyó la fiesta de los tabernáculos. Hablamos de eso antes de nuestro domingo de agradecimiento. Estuvimos en ese capítulo y vimos que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se celebraba para recordar de dónde los había sacado el Señor, el tiempo en el desierto y cómo los había bendecido con tierras y con casas, pero ya tenían muchos años que no celebraban. Se les había olvidado darle gracias a Dios, porque eso era el propósito de la fiesta de los tabernáculos, recordar de dónde nos sacó el Señor y darle gracias por su fidelidad en nuestras vidas. Y entonces reinstituyeron la fiesta de los tabernáculos, y también comenzando desde los líderes espirituales y luego todo el pueblo después de ellos comenzaron a santificarse y a apartarse o separarse de aquellos que vivían entre ellos y hasta con quienes habían hecho parentesco. Se apartaron porque habían aprendido sus malos caminos, habían aprendido de su idolatría. Y entonces empezaron a confesar sus pecados. ¿Se acuerdan que dice que estaban tristes y llorando? Pero se arrepintieron. A Nehemías les dijo que fueran a casa y que se gozaran, que el gozo del Señor era su fuerza. Pero habían arreglado cuentas con el Señor y estaban haciendo cambios en sus vidas. La gente inconversa, hermanos, tiene conversaciones distintas a los hijos de Dios. Hijos que no andan en comunión con Dios hablan de cosas diferentes que los hijos que sí andan en comunión con Dios. Aquellos que se han apartado y viven en pecado, que viven en el mundo, tienen costumbres y conversaciones distintas a las de un hijo de Dios que está tratando de vivir en la voluntad de Dios. Supuestos cristianos, o quizás sean creyentes, pero tienen diferente doctrina, tienen también diferentes convicciones y maneras de vivir que un cristiano que tiene sana doctrina. Amén. Lo que estoy diciendo es que se habían mezclado con otros y se dieron cuenta que habían hecho mal. No estaban viviendo para Dios, pero mucho tenía que ver por la influencia de esa gente extranjera que estaba entre ellos. Entonces empezaron a apartarse. La Biblia dice que Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. La gente va a hablar lo que hay en su corazón. ¿Está de acuerdo conmigo? Es por eso que 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado con quién te juntas. Ten cuidado con quién haces alianza, con quién tienes compañerismo, porque de la abundancia de su corazón va a hablar la boca. Amén. La Biblia manda al creyente a no unirse en yugo desigual con un incrédulo. Dice 2 Corintios 6:14 y 15, que no tiene ninguna comunión un creyente con un incrédulo, así como la luz con las tinieblas, no hay comunión.
La Biblia manda al cristiano obediente a apartarse y no juntarse con aquellos que andan desordenadamente y no según las enseñanzas que se le han dado en su iglesia. Dice 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6 y versículo 14. La Biblia manda al cristiano que anda tratando de vivir en santidad y obediencia a Dios que se aparte. Y que ni aún se siente a comer con otros que llamándose hermanos anden en rebeldía y pecado abiertamente, dice 1 Corintios 5:11. La Biblia manda al cristiano que tiene sana doctrina a no darle la bienvenida en su casa ni a escuchar lo que tenga que decir otro que trae diferente doctrina, dice 2 de Juan 1, 9 al 11. No vamos ahí porque ya los hemos leído, ya los conocemos. ¿Por qué Dios manda tanta separación? Porque sabe que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces el cristiano tiene que cuidar su corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Y conversaciones de otros que andan mal, que andan en pecado, que andan en rebeldía, que tienen diferente doctrina, que son mundanos o que son incrédulos. No van a hablar algo que te conviene, que te edifica. Por eso Dios dice, apártate, 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 sepárate, no te juntes. No es verdad, obviamente, no está hablando de no saludarlos, no ser amables, si necesitan ayuda, tratar de ayudarlos. Pero cuando la Biblia habla de separación, habla de no tener comunión, no tener compañerismo, no hacer alianza, no convivir. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Pero así como el pueblo de Israel era necio, también los cristianos hoy en día, muchos necios, que no aplican separación en sus vidas espirituales. Y por eso sus corazones no son rectos para con Dios. Por eso batallan tanto para caminar fielmente con Dios. Por eso agarran malas mañas, malos hábitos. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pues al momento que comenzaron a congregarse, ese pueblo que tenía años de no congregarse, al momento que comenzaron a congregarse, a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios, les entró convicción, se arrepintieron, confesaron sus pecados y comenzaron a apartarse, o sea, a santificarse. ¿Por qué? Porque querían la bendición de Dios. Según a los Corintios 6, 16 hasta el capítulo 7, versículo 1, dice, dice Dios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, dice el capítulo 7, versículo 1, puesto que tenemos tales promesas. ¿Te gustan las promesas de Dios? ¿Quieres las promesas de Dios para tu vida? Dice, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios es un Dios celoso, quiere que nuestro corazón sea para Él, quiere ser primero en nuestra vida, merece ser primero en nuestras vidas. Y dice, ten cuidado de aquellos que dejas que te influencien, porque te van a apartar de mí, van a apartar de tu corazón de mí. Amén. ¿Quieres tener esa relación de hijo y padre? ¿Quieres que las promesas que tengo sean para ti? ¿Quieres la bendición de Dios? Salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. La separación es una doctrina bien importante, que casi no se predica, casi no se enseña porque no es popular. Porque el cristianismo está bien metido y hasta bien mezclado con inconversos, con mundanos, con rebeldes, con cristianos mediocres, cristianos rebeldes. Y entonces por eso Dios no puede bendecirnos más muchas veces, porque se nos olvida que Dios es un Dios santo. Y Él dice, tú quieres ser amigo del mundo, te constituyes enemigo contra mí. Tú quieres andar en pecado, no puedes tener comunión con la tiniebla y con la luz al mismo tiempo.
Amén. El capítulo 9 comienza, curiosamente, con el pueblo de Dios reuniéndose o congregándose, pero en ayunas. Versículo 1, mire lo que dice. El día, estamos en Nehemías 9, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. O sea, en una muestra de humillación. Pero estaban ayunando. Oiga bien, y lo que vemos suceder en el capítulo 9 y 10 fue el resultado de su tiempo de ayunar. Lo que vamos a ver suceder en el capítulo 9 y 10 es el resultado de ellos haber venido a congregarse en ayunas, de haber pasado un tiempo de ayuno. No sabemos cuánto tiempo, pero dice que cuando se reunieron estaban en ayuno. Amén. Entonces por eso he titulado la enseñanza como prepararnos para recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Ese remanente del pueblo de Dios que había regresado a Jerusalén, desesperadamente reconocían que necesitaban la ayuda de Dios en sus vidas. Y también como nación que estaba volviendo a establecerse después de más de 70 años de cautiverio, de no tener identidad como nación, de estar bien lejos de su tierra, de ni siquiera poder congregarse y practicar su fe. Dios les estaba dando otra oportunidad. ¿Sí me está siguiendo? Dios les estaba dando otra oportunidad de un nuevo comienzo. Leemos que ellos mismos reconocen en su oración todas las veces que Dios les había dado una y otra oportunidad y les había bendecido y los había librado y les había proveído y los había protegido y les había dado victorias. Y aún así ellos se olvidaban de Dios, le daban la espalda a Dios, se rebelaban contra Dios, se hacían ídolos. Pero Dios en su misericordia no los abandonaba, les daba otra. Y aquí están diciendo, Señor, ok, como que ya aprendimos, Señor, ya aprendimos escarmiento de 70 años. Y aquí estamos otra vez en Jerusalén y se reedificó el templo que quedó destruido y quemado, los muros y todo. Nos estás dando otra oportunidad de comenzar como nación, de comenzar de nuevo. Y no querían perder la presencia y la bendición de Dios. No querían volver a cometer los errores que sus padres habían cometido. Ni mucho menos que les pasara lo que les pasó a esa generación antes que ellos, que fueron llevados cautivos a Babilonia. No querían que les volviera a pasar lo mismo. Reconocían que esta era un nuevo comienzo y querían comenzar bien. Hermanos, un año nuevo es simbólicamente la oportunidad de comenzar de nuevo en muchas áreas personales y como familias, pero sobre todo en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Y no se diga como iglesia. Voy a repetir eso. Un año nuevo muchas veces es una nueva oportunidad o una oportunidad de comenzar de nuevo en muchas áreas personales y familiares, pero sobre todo en nuestra relación con Dios, en nuestras vidas espirituales y hasta como iglesia. Y ya estamos cerquita de terminar este año y comenzar un año nuevo. Por eso yo creo que esto es algo bien clave para tocar ahorita. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. En el Antiguo Testamento su pueblo era Israel. En el Nuevo Testamento su pueblo es ¿quién? La iglesia, nosotros. Dios siempre quiere bendecir a su pueblo.
Pero Dios no puede bendecir a un pueblo que no quiere su bendición. Ahora, si preguntáramos ahorita, ¿quién quiere la bendición de Dios? Todos levantaríamos la mano. Todos levantaríamos la mano. ¿Cómo vivimos? ¿Qué tanto nos consagramos o no? Habla más fuerte que nuestras palabras. Amén. Podemos decir que queremos la bendición de Dios, pero con nuestras vidas demostrarle a Dios que no queremos la bendición de Dios. Amén. Todos diríamos, sí, yo quiero la bendición de Dios, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué tanto nos consagramos o no nos consagramos? Habla más fuerte que nuestras palabras. Y recordemos que Dios mira el corazón. O sea que no podemos fingir ni disimular ante Dios, porque Él lo sabe todo. ¿Qué tanto queremos su bendición? Él lo sabe. Él lo sabe. Si no estamos dispuestos a dejar pecados en nuestras vidas, que son un estorbo entre Él y nosotros, para que Él escuche nuestras oraciones y pueda bendecirnos, Él lo sabe. Si no estamos dispuestos a arrepentirnos y a confesar nuestros malos hábitos y debilidades y carnalidad, Él lo sabe. Si no estamos dispuestos a apartarnos de prácticas mundanas y dejar amistades incorrectas o relaciones incorrectas, Él lo sabe. Proverbios 16:2, mire conmigo ahí, deje una marca en Nehemías 9, ahorita regresamos. A Dios no lo podemos engañar. Proverbios 16:2, muchas veces decimos que sí queremos la bendición de Dios, pero con nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestra falta de consagración, le estamos diciendo a gritos a Dios, no quiero tu bendición. Proverbios 16:2, ¿ya lo encontró? Todos los caminos del hombre son limpios, ¿en qué? En su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Aquí realmente la única opinión que cuenta es la de Dios. No como tú te sientes. Quizás tú dices, pues yo no soy tan mal cristiano. Tu opinión no es la que cuenta, es la de Dios. Porque Él nos conoce muy bien. A Él no lo podemos engañar. Capítulo 21, versículo 2 de Proverbios. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 24, versículo 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. O sea, a veces decimos que no sabíamos. Ay, es que yo no sabía que esto no era bueno, que esto no agrada a Dios. Yo no sabía que eso estaba mal. Yo no sabía que no se debía hacer eso. Dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. O sea, vuelvo a repetir, no podemos fingir delante de Dios, no podemos disimular, porque Él sabe todo. Si no estamos dispuestos a acercarnos a Él, a Dios, a su manera, Él lo sabe. Y yo creo que eso es lo que pasa con la mayoría de nosotros los cristianos, que queremos acercarnos a Dios, pero a nuestra manera. Y no, dice Dios, es que hay una sola manera que tú te puedes acercar a mí y tener comunión conmigo, eso es a mi manera. Hay cosas que vas a tener que confesar, hay pecados que vas a tener que dejar, hay relaciones que vas a tener que cortar, hay caminos de los cuales te tienes que apartar si quieres tener esa relación de padre e hijo conmigo, de hijo a padre, y que yo te pueda bendecir. Y que las promesas que tengo las quieres, te va a costar un precio. Y ese precio se llama consagración, santidad. Y repito, hablamos más fuerte con nuestros hechos que con nuestras palabras. Y Dios sabe todo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto.
de Él. O sea, de Él es quien viene la bendición, no del pastor, no de la iglesia, no del hermano, de la hermana, no de la bendición viene de Dios. Entonces a quien tenemos que agradar es a Él. A quien tenemos que convencer que queremos su bendición es a Él. El ayuno, oiga bien, es una herramienta, una práctica que Dios instituyó para que su pueblo practicara, con el fin de poder ser aceptos ante su presencia, antes de pedirle y poder recibir su bendición. Voy a repetir eso. El ayuno es una herramienta, una práctica que Dios instituyó para que su pueblo, la nación de Israel en este caso, practicara con el fin de poder ser aceptos ante su presencia antes de pedir y poder recibir su bendición. Por eso los fariseos ayunaban seguido. Era una práctica religiosa. ¿Por qué? Era parte de su religión, era parte de su existencia como pueblo, de su cultura, de su práctica, de su vida espiritual. Ayunar y ayunar con regularidad. ¿Me está siguiendo? Ahora los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, ya dice la Biblia que somos aceptos delante de Dios por nuestro Señor Jesucristo. O sea, no somos aceptos delante de Dios por lo que hacemos, o lo podemos hacer o no hacer, sino por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire conmigo Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Efesios 1, 3. Y sígame con su vista. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, el Hijo de Dios, la hija de Dios ya está bendecido. Con todas las bendiciones que hay en el cielo son para nosotros también, en Cristo. Fíjese. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No nos escogió para ser salvos. Nos escogió para que fuéramos gente que vive santificada y sin mancha delante de Él. ¿Sí me está siguiendo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, no nos predestinó para salvarnos, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Pero el asunto de salvación requiere de fe en Cristo, y eso Él nos deja a nosotros la decisión. Pero como Él ya sabe todo, ya sabe quién va a ser salvo y quién no, Él predestinó a los que iban a creer para que fueran adoptados hijos suyos. Ese es bien sencillo de entender, nomás que tontos ahí que malinterpretan la Biblia lo complican. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. En Gálatas 3:27 dice la Biblia, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Revestidos de qué? De su justicia. Romanos 3:20, vaya ahí conmigo, por favor. Romanos 3:20, aquí es donde tiene que esforzarse a poner atención. Porque este es un estudio bíblico. Y usted va a crecer en gran parte, espiritualmente en gran parte, con qué tanta atención usted ponga en la iglesia, en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Muchos no crecen espiritualmente porque no ponen atención, no se esfuerzan. Tú puedes ir a la escuela, aprender una carrera y todo eso, pero si tú no te esfuerzas en poner atención y aprender el material, va a pasar los años y no vas a aprender nada y no vas a saber hacer lo que fuiste a hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De la misma manera en la iglesia, hermanos. Entonces, preste atención. ¿Revestidos de qué? De su justicia. Romanos 3:20.
Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que guardando la ley nadie puede salvarse a sí mismo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que la justicia de Dios es Cristo. Y Cristo, cuando vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre, todo aquel que pone su fe en Él, cree en Él, es revestido de esa justicia, es justificado o declarado inocente, declarado perfecto. Así como Cristo es perfecto en justicia, así Dios nos declara a nosotros, aunque no lo somos. ¿Sí me está siguiendo? Por su Hijo. Primera a los Corintios 6:9. Primera a los Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados por la sangre de Cristo, amén. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tito capítulo 3. No es que usted y yo seamos muy buena gente, muy buenas personas. No, somos viles pecadores salvos por gracia. No somos mejores que nadie. Merecemos el castigo en el infierno por nuestro pecado. Sí, ahorita. Ya, ¿cuántos años tiene de ser salvo? Yo tengo más de 35 años de ser salvo. Y todavía sigo mereciendo el infierno. No soy mejor que uno que no ha creído en Cristo. La única diferencia es que soy revestido por la justicia de Cristo porque puse mi fe en Él. Y Dios ya no mira mis pecados, ahora ve la sangre de su Hijo Jesucristo aplicada sobre mi corazón, sobre mi vida. Y soy acepto, no por mis hechos, por mis obras, soy acepto en el amado, en su justicia. Mire Tito 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. El cristiano ya no es un injusto, ya no es un impío, sino que es un redimido, un justo, porque fue revestido de la justicia de Cristo. Y es por eso que también puede acercarse hasta el trono de Dios, hasta el trono de la gracia, para alcanzar gracia y el oportuno socorro, o sea, la ayuda de Dios, la ayuda del Padre. Mire Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo en un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Podemos pedirle a Dios con toda confianza, no porque nosotros somos dignos o merecemos que Dios nos conteste, sino porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y vive para interceder por nosotros. Él es el mediador de un nuevo pacto, el que intercede por nosotros día y noche. Él solamente le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 23 y 24. Dice: tú nada más puedes acercarte directamente hasta la presencia de Dios. Dice: y puedes pedir y recibir si pides en mi nombre. Si te acercas en mi nombre a Dios. Somos aceptos en el amado. ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué puede acercarse el cristiano hasta el trono de la gracia y sus peticiones ser escuchadas por el Padre? ¿Por qué recibirá lo que pide a Dios? ¿Por su propia justicia y méritos? No, porque es acepto en el amado. Y es por eso que no podemos aplicar los requisitos de la ley a la vida cristiana. O sea, que el cristiano tenga que cumplir con los mismos requisitos que demandaba la ley para poder acercarse a Dios. Los cristianos tenemos un privilegio que la nación de Israel nunca tuvo. No así como nosotros. Y ese privilegio se llama gracia. Gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia somos salvos, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 5, 17, vaya ahí conmigo, por favor. Romanos 5, 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia es un don de Dios que Él nos da para justificarnos delante del Padre. Dice versículo 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo se lo debemos a nuestro Señor. Usted y yo no tenemos nada que nos valide, ¿cómo se dice? Que nos haga aceptos, que nos haga dignos de merecer la bendición de Dios, o que Él nos escuche, Él conteste nuestras oraciones, pero porque estamos revestidos de Jesucristo, de su justicia, y Él es nuestro sumo sacerdote, y somos aceptos en el amado, podemos acercarnos hasta su presencia, y podemos decirle nuestras peticiones, y Él nos lo da cuando pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¡Wow! Qué tremendo privilegio que tenemos los cristianos. Por gracia somos salvos. Por gracia podemos mantenernos firmes en los caminos de Dios, aunque muchas veces flaqueamos y caemos, pero el que nos ayuda a estar firme, dice la Biblia, 7 veces cae él
justo. Y vuelve a levantarse. ¿Quién es el que lo levanta? El Señor. Amén. Por gracia podemos acercarnos a su presencia para llevar nuestras peticiones a Él y saber que Él nos escucha y que nos contestará solo por gracia, por su favor inmerecido. Y su gracia la tenemos por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, enseñé todo eso, vimos todos esos versículos para ahora poder enseñar sobre los beneficios y la razón que deberíamos de practicar el ayuno. No porque es un requisito bajo la ley para que te acerques a Dios. No somos legalistas. O sea, no hacemos lo que hacemos para ser más aceptos delante de Dios. Ya somos aceptos en el amado. No necesito ayunar para ser acepto delante de Dios. El pueblo de Israel sí ayunaban y ayunaban mucho porque era la única manera de llegar a un punto de ser aceptos delante de Dios. Así como no comer de ciertas cosas, ciertos alimentos. ¿Sí me está siguiendo? El cristiano tiene libertad, pero oiga bien, no quiere decir que Dios cambia o que Dios no le agrade el ayuno o que no siga siendo bueno para nosotros. Amén, hermanos. Entonces quiero enseñar acerca de los beneficios del ayuno, tanto beneficios espirituales como beneficios físicos durante los próximos 2 miércoles. Ojalá que pueda venir. El próximo miércoles voy a hablar sobre los beneficios espirituales del ayuno. Y el siguiente miércoles voy a hablar sobre los beneficios físicos de salud del ayuno. Por algo Dios instituyó el ayuno. Y es que es bueno. Te puede curar hasta del cáncer. ¿Sabías eso? Te puede curar de que no te dé cáncer. ¿Sabías eso? Te puede quitar de un montón de problemas intestinales y metabólicos y de bacteriales y de parásitos en tu sistema. Te puede limpiar la sangre. Te puede ayudar en tu circulación. Tantas cosas. Tengo montones de información que doctores mismos han puesto ahí de los beneficios del ayuno. Pero el principal es los beneficios espirituales. Pero quiero enseñar acerca del ayuno dentro del contexto bíblico, o sea, no como un requisito, sino como una bendición que Dios quiere que experimentemos. Porque el ayuno no es algo malo, sino que es bueno y útil para muchas cosas en la vida del ser humano. Si no fuera así, Dios no hubiera dejado que su pueblo lo practicara. No se enseñaría en su palabra. Y Dios no cambia lo que le agradaba a Él en el Antiguo Testamento, le sigue agradando en el Nuevo Testamento. Quizás ya no lo requiera como el diezmo, muchos ahí se atoran, ¿verdad? Y por eso no diezman. Es que el diezmo está en la ley, el diezmo ya no estamos bajo la ley. Menso. El diezmo es para que Dios pueda bendecirte más. No es un requisito que Él te pide. Él quiere tu corazón. Y tú estás ahí atorado alegando que ya no estamos bajo la ley, por eso no tengo que diezmar. Eres necio, eso es lo que eres. Porque si Dios tiene tu corazón, tú vas a querer hacer lo que a Dios le agrada. Y definitivamente a Dios le agrada que des las primicias, el diezmo. Amén. Y de la misma manera el ayuno. De la misma manera el ayuno. Quizás ya no lo requiera o sea necesario para el cristiano cumplirlo, porque en Cristo estamos completos. Dice la Biblia en Colosenses 2 que estamos completos en Él. Pero el ayuno es bueno, es saludable, es útil. Y cuando lo practicamos, le dice, oiga bien, esto es importante, le dice a Dios que estamos en serio. ¿En serio para qué, pastor? Que queremos acercarnos a Él con corazones sinceros,
purificado los corazones de mala conciencia, o sea, consagrados a Él. El ayuno ayuda en tu consagración personal. Tiene el potencial de ayudarnos en esa área, cuando lo hacemos correctamente. Ya sabemos que los fariseos lo hacían, pero no lo hacían correctamente. Lo hacían religiosamente. En Isaías 58 también el Señor reprende el uso del ayuno incorrectamente. Pero ahí les dice cuál es el ayuno que a Él le agrada, el propósito del por qué debe ayunar el cristiano. ¿Sí me está siguiendo? La santificación personal, aunque estemos bajo la gracia, aunque tenemos la libertad, pero oiga bien, la santificación personal sigue siendo un prerequisito para poder acercarnos a Dios y tener su bendición. Porque Dios no cambia. Primera de Pedro 1:14. Vaya ahí conmigo, por favor. Primera de Pedro 1:14. Eso está escrito en el Nuevo Testamento para cristianos. El problema es que mucho cristianismo hoy en día se excusa de que tenemos libertad en Cristo, de que estamos bajo la gracia para vivir en libertinaje, para vivir en la carne, en el mundo, que al cabo que tengo libertad. Y no, la libertad que Dios nos ha dado es para poder servirle a Él, vivir para Él. Porque Dios no cambia. Y si no fuera necesaria la santidad para acercarnos a Dios, entonces ¿por qué dejó esto en su palabra? Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, o sea, si tú le oras, si tú le pides al Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, y continúa, ¿verdad? Pero dice, ¿quieres que Dios te conteste, te bendiga? Vive una vida santa. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sigue siendo un requisito. Amén. El hecho de que Cristo nos revistió de su justicia y somos aceptos en el amado no es licencia para vivir como queramos y luego todavía esperar. Dios no nos quita la salvación no se pierde. Nunca dejamos de ser hijos. Pero Dios no nos puede bendecir si ni siquiera hacemos el esfuerzo de ser más santos como Él es santo. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Y requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere obediencia. ¿Por qué esta enseñanza ahorita? Repito, porque estamos a punto de terminar este año y comenzar un año nuevo, si el Señor lo permite. Y es una oportunidad para acercarnos a Dios más que nunca. Y ver su mano obrar en nuestras vidas más que nunca. Y en nuestras familias y en nuestra iglesia más que nunca. Quiero que usted y yo consideremos, oiga bien, los beneficios que puede tener esta práctica de ayunar, que es una herramienta espiritual poderosa. Y también una práctica para una mejor salud. Muy beneficiosa para nuestro bienestar de salud personal. Amén. Entonces, tengo 7 minutos y tengo que terminar. Pero le voy a dar 3 resultados de un pueblo que ayunó para acercarse a Dios con el fin de tener su bendición en sus vidas, en sus familias y como pueblo. Lo primero que vemos ahí es que confesaron sus pecados. Ya no vamos a ir ahí a verlo porque vamos a tardarnos mucho, pero confesaron sus pecados. Ahora, ya en el capítulo 7 y el capítulo 8 habían confesado pecados.
Ya se habían arrepentido, ya habían estado tristes, llorando y habían confesado sus pecados y Dios los había perdonado. Pero regresan ahora en el mismo mes, dice, en el mismo mes, unas semanas después regresan a congregarse y vienen en ayunas y vemos que confesaron sus pecados en el versículo 3. Oye bien, hermano, el ayuno puede ayudarnos a descubrir pecados que ni siquiera sabíamos que teníamos o que no considerábamos que eran pecados. Ese es el beneficio que puede tener el ayuno, uno de los beneficios espirituales. Que muchas veces pensamos que ya arreglé con Dios lo que tenía que arreglar, ya estoy bien, ya confesé mi pecado. Pero hay cosas ahí que su Espíritu necesita señalar en nosotros que todavía no le agradan a Dios, que nosotros estamos bien a gusto con eso. Y el ayuno te puede ayudar a darte cuenta que eso no le agrada a Dios y que necesitas confesarse. En Isaías 58 del 1 al 6, no lo vamos a leer ahí, pero dice que el ayuno que agrada a Dios es aquel que desata ligaduras de pecado. O sea que a veces el pecado lo tenemos bien arraigado, bien arraigado, y estamos tan acostumbrados que ya no le vemos nada malo, ni nos damos cuenta que es pecado. Y Dios dice, a mí todo el pecado me ofende. Todo el pecado ofende a Dios. Dios aborrece el pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? Y entonces el ayuno puede ayudar al cristiano a ver algo que no estaba viendo y confesárselo al Señor. Amén. Alguien dijo, ¿por qué no quieres ayunar? ¿Será porque no quieres verte realmente como Dios te mira? ¿No quieres dejar algunos pecados en tu vida? Entonces mejor ni quiero saber. Así, si no sé, ando bien a gusto. Pero si entonces sé que algo no está bien en mi vida, voy a tener que confesarlo. Exactamente. La pregunta es, ¿quieres la bendición de Dios? Yes and no. No tanto así como para ayunar, para que Dios me enseñe lo que no está bien en mi vida. No es para tanto. ¿Ok? Sí, algunos ahorita, ya nada más mencioné la palabra ayuno, ya cerraron su corazón. Y dijeron, no, ese tema no me gusta. Dicen algunos, no, yo nada más no como 6 horas y ya estoy temblando, ¿no? ¿Cómo? No puedo. Habla con gente que ayuna regularmente. Mira sus testimonios. Y después de las 48 horas, 70 horas, ya no sientes hambre. Ya no sientes hambre. Es una pequeña angustia que vas a sentir, desesperación de querer el azúcar y la cafeína, porque eso es lo que el cuerpo pide. ¿Ah? Que en unas horas más se te va a pasar. Y tenemos que poner en la balanza los beneficios de ayunar. Quiero la bendición de Dios. Quiero que el Señor me enseñe lo que no está bien en mi vida, lo suficiente para vivir una vida santa, para que Él me pueda bendecir como quiere bendecirme, o no tanto así. No es un requisito. No es un requisito. Recuerden, ya vimos esto. No es un requisito para ser aceptos delante de Dios. Si no ayunas, Él te sigue amando y sigue siendo tu hijo y sigue siendo acepto delante de Él por Cristo. Pero recuerda que Dios no cambia. Y lo que le agradaba allá en el Antiguo Testamento le sigue agradando. Y si el ayuno era bueno en el Antiguo Testamento, sigue siendo bueno el día de hoy. Pero sí implica, la palabra que viene a la mente con el ayuno, ¿sabe cuál es? Sacrificio. Sí implica algo de sacrificio de tu parte. Vas a sacrificar comer. Pero los beneficios pueden valer la pena tu sacrificio que dejaste.
Amén. Confesaron sus pecados. El principal propósito del ayuno debería ser para llevarnos a la autoexaminación, para descubrir áreas de nuestras vidas que no le agradan a Dios con el fin de confesárselos a Dios y que Él nos perdone y nos limpie. Y que no haya nada que sea un tropiezo para que Dios pueda escucharme y pueda bendecirme. Amén. ¿Tiene problemas de diabetes, de alta presión? ¿No duerme bien en la noche? ¿Tiene dolor en sus articulaciones, en sus joints y todo eso? El ayuno, aunque no lo creas, te lo voy a enseñar. Artículos bien documentados de doctores te ayudan en todo eso. Ayuna 72 horas y vas a dormir como un bebé. Ya. Estás a veces con ese foggy brain, que se te olvida todo. A mí me está pasando que a veces no puedo concentrarme. El ayuno te ayuda a concentrarte. Se te aclara la mente. Gente se ha curado de un montón de problemas que hoy en día para todo quieren dar medicamentos los doctores, ayunando. Nada más ayunando. Pero esos son los beneficios de salud. Los beneficios espirituales son aún mayores. Son los que más deberían interesarnos. Segundo, primer beneficio del ayuno, se confesaron sus pecados. Segundo, se pusieron a leer la palabra de Dios. Dice ahí que leyeron el libro La Ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Se pusieron a leer la palabra de Dios, pero sobre todo a hacer lo que la palabra de Dios les decía que debían hacer. El ayuno no solo nos dará la claridad de mente para discernir el pecado que hay en confesar, que hay que confesar, sino para poder discernir espiritualmente lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, cuál es su voluntad. Ya no tengo tiempo, pero 1 Corintios 2, 9 al 16 habla de que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Y hay algunos que no pueden discernirlas porque no tienen una mente espiritual. Termina diciendo el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El ayuno te puede ayudar a tener una mente más apta para entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice la Biblia. Pero Él nos las reveló a través de su palabra. Pero tienes que tener discernimiento para entender. Y el ayuno te puede ayudar en tener ese discernimiento. Te garantizo una cosa, cristiano, leer la Biblia en ayunas, vas a sacarle muchísimo más provecho que leerla no estando en ayunas. Y tercer resultado del ayuno fue que clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Se pusieron a orar. Pero otra vez dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que hay una oración eficaz y hay una oración que no es eficaz. Cuando ayunas, la Biblia lo dice en Isaías 58. Entonces orarán y yo oiré. Cuando ayunas correctamente. ¿Te puede ayudar en tu oración? ¿Sí me está siguiendo? Y vemos al final que confiesan un montón de pecados, recuerdan lo que están y luego se comprometen con Dios. Vimos en el último versículo que hacen promesas a Dios, se comprometieron a ser fieles. En otras palabras, hubo un gran avivamiento. Pero lo que no podemos borrar ni ignorar es que cuando se congregaron venían en ayunas, en ayuno. Alguien dijo, si nada más ayunar a la iglesia antes de venir el domingo a la iglesia, qué diferente serían las decisiones que se tomarían. ¿Cómo recibirían el mensaje? ¿Cómo el Espíritu Santo pudiera obrar en tu vida? El ayuno tiene muchos beneficios. Los primeros son espirituales. Y todo comienza con un pueblo dispuesto a ayunar. Yo no sé, ustedes no sé si saben, pero el pastor Oscar Galván
a cada año comienzan el mes de enero, 40 días de ayuno y oración. Ahora, no ayunan 40 días sin alimentos completamente. Hay diferentes tipos de ayuno, pero dedican los primeros 40 días de ayuno y oración, toda la iglesia, comenzando un año nuevo con esa mentalidad. Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué quieres decirme que necesito cambiar? ¿Cómo nos quieres guiar? Vamos comenzando un año nuevo y queremos tu bendición, queremos que sea un año de bendición. Entonces hay que comenzar con ayuno y oración. Entonces por eso la próxima semana quiero hablarles sobre los beneficios espirituales del ayuno y luego el siguiente miércoles los beneficios de salud del ayuno. Porque le va a ayudar a ayunar. Si no le ayuda espiritualmente, le va a ayudar en su salud por lo menos. Pero el ayuno es maravilloso, tiene muchos beneficios. Si usted quiere, yo nada más le quiero dar la información. Usted decide. Usted decide. Ojalá que los testimonios que le lea, los documentos que le enseñe para que vea, le ayuden a darse cuenta de que a lo mejor eso es lo que necesita para los problemas de salud que está teniendo. Ayunar más. Practicar el ayuno más seguido. Pero sobre todo, ojalá que al estar terminando este año y comenzando un año nuevo, tengamos el deseo de que Dios nos bendiga más que nunca este próximo año. Entonces vamos comenzando el año con el pie derecho, haciendo lo que le agrada al Señor, haciendo algo que me puede ayudar muchísimo en mi vida espiritual. Amén. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Gracias.